Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Le habla Anda Silva de Multiservicio de Electrónica. Espero estén muy bien, saludos y bendiciones. Vamos a hablar del video número 7 del curso de Electrónica para Todos, el curso que viene siendo Electrónica Básica para Todos, ¿ya? Y vamos a hablar de los termistores. Existen dos tipos de termistores, el NTC y el PTC, son aplicados en diferentes ramas, en diferentes productos, ¿ya? Uno es NTC y el otro es PTC, uno es de coeficiente de temperatura negativo y el otro es coeficiente de temperatura positivo. Te invito a que te quedes, que te suscribas a mi canal de Multiservicio Electrónica Integral y vamos a ver cómo se puede probar estos componentes electrónicos en la mesa de trabajo. Cuando tengamos dudas, cuando tengamos sospecha. Ya vamos a enfocarnos más en el NTC, que es el más común prácticamente en las fuentes de los televisores, en los equipos de audio, en diferentes tarjetas de electrónica, ¿ya? Y te invito a que te quedes y te suscribas al canal, porque vamos creciendo de la mano juntos. Te invito a que te quedes y vamos a verlo cómo se analiza estos dos componentes. Dos termistores que son los únicos que existen, el NTC y el PTC. Gracias. Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Le habla Anda Silva de Multiservicio de Electrónica Integral. Espero estén muy bien, saludos y bendiciones. El video número 7 del curso de Electrónica para Todos. Electrónica básica, fundamental, necesaria para poder reparar, para poder hacer reparaciones. O principio de análisis para algunos tipos de construcción de circuitos. Pero más que todo yo me enfoco en el tema de la reparación, cómo se miden componentes electrónicos para entrar de una vez por todas a terminar de reparar un equipo electrónico. En este caso hablo fundamentalmente de dos componentes que se conocen como termistores, el termistor NTC y el termistor PTC. Son parecidos los nombres, pero no son iguales. Un termistor es NTC y el otro es PTC. ¿Qué significa? Vamos a hablar. Mira, por ejemplo, en este caso tengo dos NTC, ¿ya? Acá está, aquí está NTC y este es un PTC. Este yo lo saqué de una pantalla de televisor, pero de tubo de rayos catódicos, pero está en mal estado, por lo que vi, no me marca ningún tipo de resistencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos componentes que tenemos acá? Ambos son negritos, pero pueden venir de color verde o otro tipo de color. Pero lo que me interesa aquí es saber cómo se comprueban, para qué sirven, ¿ya? Entonces es necesario, primero que nada, ¿ya? Entender una cosa. Son dos. Y se conoce como la palabra se conoce como termistor. Parece que este marcador no tiene mucho. Vamos a ver el rojo. Termistor. Termistor. ¿Y qué es el termistor? Es una resistencia. Resistencia. Pero una resistencia común y corriente, no. Vamos a poner aquí la palabra termistor en grande. Termistor. ¿Ya? Termistor. O vamos a agarrar otra hoja mejor, porque no me gustó cómo quedó. Lo que me interesa es que quede bien. Termistor. Termistor. Ya no tiene nada que ver con varistor. Termistor. Ya, el termistor es una resistencia. Y le estaba diciendo que no es una resistencia común y corriente, es una resistencia dependiente de la temperatura. Básicamente son sensores, un tipo de sensor. ¿Ya? Resistencia dependiente de temperatura.
¿Ya? Resistencia dependiente de temperatura. Entonces, como una resistencia dependiente de la temperatura, existen dos tipos. La número 1 se conoce como NTC, ¿ya? Y la número 2 se conoce como PTC. NTC y PTC. Pero tienen un significado. NTC significa coeficiente de temperatura negativo. La N es de negativo. ¿Ya? Y la PTC significa coeficiente temperatura. La P de positivo. ¿Cuál es su signo de su símbolo electrónico? Con el que lo vamos a encontrar en diagramas y todo lo demás. Es el siguiente. El símbolo es el siguiente. Es simplemente una resistencia así, ¿ya? Y le vas a pasar un palito así y cruzas acá, ¿ya? Ese es el símbolo. Y el otro igual. Viene acá. Le pasas el palito por el medio. ¿Ya? Así. Pero va a tener uno que va a decir negativo T. Y luego otro que va a decir positivo T. ¿Ya? Uno en representación gráfica de lo que es el coeficiente de temperatura negativo y el otro es el coeficiente de temperatura positivo. NTC, PTC. ¿Ya? Entonces, este es el símbolo, se conoce como símbolo electrónico. Símbolo electrónico. ¿Ya? Para que lo puedan encontrar en el tema de lo que es la parte de los diagramas y todo eso, cuando vayan a buscar información acerca de lo que es el termistor. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno a otro? Porque tienen una diferencia muy importante. Esa diferencia es que, por ejemplo, el PTC, que sería el positivo, ¿verdad? Y el NTC, que sería el negativo. Aquí, por ejemplo, si te los muestro físicamente, por ejemplo, este, que dice claramente NTC negativo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, del positivo? Que el negativo va a disminuir su resistencia. ¿Y en qué momento la va a disminuir? Cuando él detecte que la temperatura está aumentando. Negativo va a disminuir su resistencia cuando la temperatura
aumente. Me explico, cuando la temperatura aumente, ¿verdad? Y lo que vendría siendo el positivo, el PTC, este va a aumentar su resistencia cuando la temperatura aumente. ¿Ya? ¿Te diste cuenta cuál es la diferencia? El PTC va a aumentar su resistencia cuando la temperatura aumente, mientras que el NTC va a decrementar su resistencia sencillamente cuando la temperatura aumente. Esa es la diferencia entre el PTC y el NTC, ¿ya? Entonces, ahorita voy a explicar para qué se utiliza uno y para qué se utiliza otro, en qué aplicaciones, en qué productos se pueden utilizar diferentes. Ahorita lo que me interesa es hacer la parte práctica, por ejemplo, del NTC, porque la del NTC se la voy a practicar, pero la del PTC no, porque está mala. No tengo componente ahorita de el PTC, pero sí tengo de NTC, entonces por ende voy a hacer la prueba primero del NTC, ¿ya? Entonces voy a poner una hojita en blanco y vamos a empezar con la prueba. Aquí tengo el componente, ¿ya? Tengo el componente. Voy a agarrar dos caimanes. Y voy a ponerlos en el multímetro digital. Ya ustedes están viendo ahí el multímetro. Punta roja, punta negra. Y voy a poner acá en cada terminal. Es un componente pasivo de 2 terminales. Y estamos en una temperatura ambiente, ¿ya? Yo voy a prender y voy a pasarlo a resistencia, pero a 200 ohmios. Ahí está. ¿Qué lectura tengo? Tengo 5.9, ¿cierto? En este termistor, ya que sería el NTC. Ojo acá. Ahora, ¿qué pasaría si yo agarro esto, fósforo, y se lo pego? Vamos a ver el multímetro. Fíjate cómo va subiendo la resistencia. ¿Te das cuenta? Ahí subió la resistencia. Va subiendo la resistencia. Y subió por un momento porque incrementó calor. Y ahora bajó. ¿Te diste cuenta? Está bajando. Subió por un momento determinado. ¿Ya? Porque la NTC lo que hace es bajar la resistencia, no aumentarla. Pero en el momento que llegó el incremento, subió y después bajó. Eso es completamente normal. Ahí está bajando a 2. Voy a seguir haciéndole la prueba. Acá, por ejemplo, fíjate. Sube un poquito. Ahí va subiendo un poquito. Pero luego va bajando. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y ahí se quedó. ¿Te diste cuenta, no? Está en 2 y tanto. 2 y tanto. 9 y tanto. O sea, casi prácticamente marcando 0. ¿Ya? Si yo ¿qué pasaría si yo lo pasara a escala de continuidad? Él me va a pitar. ¿Ve? Y marcar como si tuviera un corto, pero no está en corto. Por eso se dice que siempre es importante cuando uno va a medir resistencia ponerlo en su escala respectiva. ¿Ya? Lo paso acá, 200, y me marca una resistencia de 1.5. 1.6. Esta es la NTC. ¿Te diste cuenta que en temperatura ambiente me marcaba como 6 ohmios?
y cuando le apliqué calor subió un poquito, pero luego descendió, ya, porque el componente detectó que hay una temperatura muy alta, ya, y por ende disminuye su resistencia, como lo dice la teoría, ya, de la resistencia NTC. La resistencia NTC en su inicio me dio ¿cuánto? En su inicio me dio unos 6 ohms. Cuando le apliqué una temperatura mayor, subió un poquito, pero luego disminuyó a 1.2 ohms. Y podría incluso bajar hasta 0. ¿Ya? Ese fue el resultado del NTC. Ahora, ¿qué pasaría si yo a este NTC ya le pongo, lo pongo en frío? Vamos a ver qué va a pasar si lo pongo en frío. Entonces vamos a ver cuánto es la resistencia ahorita de este. Vamos a agarrar el multímetro de nuevo. Vamos a ver ahorita. Vamos a... Ahí ahorita por ejemplo me marca 0. Vamos a ver si soltó. Si se soltó. Ahí está subiendo de nuevo a su valor respectivo. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo lo meto en una agüita helada? Por ejemplo, en este. Vamos a ver. Voy a meterlo a la agüita helada y vean cómo va subiendo la resistencia. 7. Ya, va recuperando su valor normal. Pero ahorita lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a buscar un poquito de hielo y lo voy a poner en pleno hielo para que ustedes vean el resultado de lo que va a pasar acá. Entonces he encontrado un poquito de hielo y voy a aplicarlo. Vean que está a 7 y tanto, ¿ya? Y vamos a aplicar acá, voy a echar esto para allá y fíjate. Lo pego lo voy a pegar acá. Pero un momento aquí, ahí lo he pegado. Y fíjate cómo va subiendo la resistencia. Ahí. 13.7, sigue subiendo. Ya. Y ahí quedó. Subió la resistencia, ¿te diste cuenta? ¿Por qué? Porque la teoría dice que la NTC lo que hace es disminuir su resistencia cuando la temperatura aumenta. Pero cuando la temperatura baja, en este caso, ya va a subir la resistencia. ¿Te diste cuenta? Ese es en el caso del NTC. En cambio, en el caso de la PTC, en el caso de la PTC, que vendría siendo ahorita la que tengo dañada, la PTC es todo lo contrario. La PTC va a tener un valor resistivo, ponte, de 7 ohms en temperatura normal, pero cuando nosotros le apliquemos calor, su resistencia va en aumento. ¿Me explico? Va en aumento. Entonces, eso es lo que más o menos tenemos que tomar en cuenta. Va en aumento. Y me imagino que cuando le bajamos la temperatura, por ejemplo, le ponemos un hielo o algo así, va a disminuir su temperatura. O sea, va a ser todo lo contrario de lo que hace la NTC. En este caso hicimos la prueba física de la NTC, pero no de la PTC porque la PTC no la tengo. Pero si Dios mediante más adelante, de repente en el video número 15, por ahí del curso de electrónica para todos, puedo quizás mostrársela algunas cosas que me hayan quedado, ¿ya? Pero espero que ustedes hayan podido entender una cosa. Lo que estamos viendo aquí se llama termistor o termistores. Termistor. Resistencia. ¿Ya? Dependiente de temperatura. Existen dos.
PTC y NTC. La prueba que hicimos aquí fue la de la NTC. Recuerden, NTC va a disminuir su resistencia a medida que aumenta la temperatura y PTC va a incrementar su resistencia a medida que incrementa la temperatura. ¿Me explico? Entonces, vamos a continuar a ver dónde vamos a encontrar el tema de lo que es la NTC primero. ¿En qué aplicaciones vamos a encontrar NTC? ¿En qué parte vamos a encontrar el tema de lo que es la NTC? ¿En qué aplicaciones más o menos vamos a encontrar el tema de lo que es la NTC? Vamos a encontrarla, por ejemplo, como sensores de temperatura. Como sensores de temperatura. Número 1, esa es la primera, como sensores de temperatura. Detector de temperatura. Detector de temperatura, ¿ya? Resistivo. Para mediciones. Anótenlo por favor, de baja temperatura. ¿Ya? ¿Qué más? Sensor de termostatos digitales. ¿Ya? Esas son como algunas que podemos mencionar, como sensores de temperatura, detector de temperatura resistivo para mediciones de baja temperatura, sensor de termostatos digitales, ya, limitadores de corriente de arranque, por ejemplo. Bueno, en fin. Y la PTC, la vamos a encontrar, por ejemplo, la que estábamos hablando ahorita del tema de lo que es la PTC, por ejemplo, en pantallas de tubos, la famosa pantalla de tubo de rayos catódico. ¿Ya? Sirve para la desmagnetización de la pantalla como tal, ¿ya? ¿En dónde más lo vamos a encontrar? Planchas de cabello, ¿ya? ¿En dónde más lo vamos a encontrar? Por ejemplo, por ejemplo, regulador, ¿ya? De corriente, regulador de corriente en automóviles. Por ejemplo, en el tema de los motores diésel hay reguladores de corriente que utilizan PTC. El tema regulador de corriente de precalentamiento, ¿ya? Que utiliza prácticamente de precalentamiento, pero para el tema de lo que es las bujías, ¿ya? Y esos son como tres fundamentales: pantalla de tubo de rayo catódico, plancha de cabello, regulador de corriente de bujías de precalentamiento en los motores diésel, ¿ya? Esas son como algunas. ¿Por qué, compañeros, todo esto es importante saberlo? Lo que yo les estaba explicando la otra vez, ¿ustedes se acuerdan? Cuando yo les dije que es lo importante y lo fundamental de aprender electrónica esencial. Porque la electrónica, básicamente, yo siempre lo envuelvo en una sola palabra. Es una sola. Yo estoy formando profesionales a nivel mundial, ¿ya? De manera básica, ¿ya? Porque existe el tema de que la ingeniería, ¿ya? Donde tú puedes ver el tema de la curva, el tema de ejercicios matemáticos prácticamente, donde se puede llegar al valor determinado
para crear un circuito, ¿me explico? Pero aquí, por ejemplo, con la electrónica básica fundamental, si tú te quieres dedicar a la reparación, vas a llegar lejos. Es una sola. ¿A qué voy con la palabra es una sola? Una sola quiere decir, compañeros y amigos, de donde ustedes me vean, que cuando ustedes estudian electrónica básica, ustedes saben lo que es un condensador, una resistencia, un potenciómetro, un transistor, un tiristor, ya cómo se mide, cómo se prueba, para qué sirve, por lo menos lo básico, ustedes van a poder entender el principio de funcionamiento para cualquier aparato electrónico. Porque la electrónica está hoy en día en todos los aparatos. En todos los aparatos y en todas las ramas prácticamente está metida la electrónica. Celulares, tablets, computadoras, televisores, DVD, Blu-ray, audio, iluminación, neveras, automotriz, medicina. Está metido electrónica esta palabra está metida en todos lados. Y esto ya con el avance de la electrónica se está convirtiendo en el tema de lo que es la robótica, y ya en algunos países existen robots y todo lo demás, ¿ya? Es una hermosa ciencia y tiene mucho campo, mucho campo, no solamente para dedicarte a reparar equipos de hogar. Está dedicado para reparar cualquier tipo de aparatos a nivel mundial, tarjetas industriales incluso. A lo que tú te quieras dedicar, tú con la electrónica tienes una carrera muy amplia, una profesión muy amplia a la cual tú te puedes dedicar en diferentes ramas, ¿ya? En diferentes ramas. Ahora, cambiando el tema acá, ¿quién inventó el tema de lo que es los termistores? Se dice que Michael Faraday. Ya, Michael Faraday. Ya, él fue el creador del tema de los termistores. Ya, en el año 1833. Ya, él fue el que inventó el principio del funcionamiento del tema de lo que es el termistor. Ya, no tiene polaridad. Eso significa que ustedes la pueden colocar en el circuito como ustedes quieran. Ya, no tiene polaridad, o sea, no tiene ni un positivo ni un negativo. Ustedes pueden colocar el componente electrónico como ustedes quieran, así o así, ¿ya? Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Lastimosamente no pude explicarle no pude hacerle la prueba del PTC, pero por lo menos le hice el NTC. Suscríbete a mi canal Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva, un canal de educación para tu alcance, ¿ya? Muchas gracias y bendiciones, que estén muy bien.